Estados Unidos acaba de atacar a Irán con algo que no se había usado antes. Bueno, que no se había usado antes por ellos, porque es cierto que Ucrania y Rusia llevan tirándoselo los unos a los otros ya un tiempecito. Os hablo de una lancha, pero que va sin nadie dentro, que mide unos 7 metros y se acercó haciendo la de, bueno, aquí no pasa nada, solo soy un pequeño barquito dándose una vueltita, como si se tratase de un pescador que había salido a faenar de buena mañana. Lo que en vez de volver a puerto con una buena carga de sardinas, pues iba con media tonelada de explosivo a saludar a un submarino iraní que estaba ahí en mantenimiento, en el dique. El domingo pasado, 3 de estos cacharros entraron en la base naval de Bandar Abbas, la joya de la corona de la marina iraní, que claro, es la más cercana al estrecho, el activo estratégico que Irán aprieta cada vez que se pone nerviosa. Y el CENTCOM, el mando militar de Estados Unidos en la zona, lo grabó todo y lo subió a X, como vienen haciendo cada vez que llevan a cabo algún ataque contra el país persa. 25 segundos de clip en el que vemos a estos drones acuáticos acercándose al muelle sin que nadie haga una puta mierda por detenerlos. Coño, es que tienes tanto la perspectiva del dron aéreo que monitorizaba el ataque como la del propio live stream de las lanchas kamikaze antes de explotar. Y no es el único ataque, por supuesto. Los yanquis dicen haber golpeado unos 140 objetivos solo en la tanda de ataques del 12 de julio y más de 300 en las siguientes rondas. Pero es que llegados a este punto me parece más interesante este ataque que hemos visto. Y eso que, tal como veis, no ha sido nada espectacular. El objetivo es un submarino colgado de una grúa por mantenimiento, un ataque a un dique, vaya. Pero sí es interesante es porque, tal como os dije, esta es la primera vez en la historia que Estados Unidos usa ese tipo de drones en un ataque real. Hablamos de lanchas kamikaze no tripuladas, algo en lo que Ucrania se ha vuelto absolutamente experta tras estar años usándolas para golpear activos críticos marítimos rusos, entre ellos los buques petroleros de la flota fantasma con los que Putin vende petróleo ruso esquivando las sanciones. Aunque es justo decir que los rusos también les han atizado con drones de este estilo, como aquella vez que golpearon un buque de reconocimiento que estaba en la desembocadura del río Danubio. Un ataque bastante interesante viniendo de Rusia, porque los ucranianos, por su parte, con enlaces como Starlink, tienen un alcance de unas 800 millas náuticas para sus drones como el Magura, y ahora hablan de unas 1500 millas con el Sea Baby. Pero es que los rusos funcionan con enlaces de radio y eso les limita muchísimo los rangos. Hablamos de unos 200 kilómetros. Así que da igual el combustible que le puedas cargar y la distancia que el dron en sí pueda recorrer si tú no lo puedes controlar pasados esos 200 kilómetros. Y si ese ataque ruso fue interesante es porque el buque ucraniano estaba a un poquito más de la distancia que los rusos necesitan para poder controlar esas embarcaciones, por lo que se especula con que tuvieron que desplegar repetidores para poder acercarse con tanta precisión, entrar en un río como el Danubio y llegar a golpear el buque. Pero bueno, esto solo os lo cuento para poneros un poco de contexto de qué hay en el mercado de los drones acuáticos, porque volvemos de nuevo a los ataques estadounidenses sobre Irán, que llevan ya 3 noches consecutivas tras el fin de una tregua que en principio iba a durar hasta agosto. Deja que te cuente bien todo esto, pero no sin antes recordarte que dejes la me gusteada, la compartida, la suscribida y la comentada en este vídeo. Dicho eso, vamos al lío. Empecemos por el protagonista, que es este dron que se llama Corsair, lo que se traduce como corsario, que para el que no lo sepa, pues se trata de un pirata que estaba autorizado por la corona para robar a otros. Lo fabrica una empresa estadounidense llamada Saronic y es una lancha teledirigida de unos 7 metros que va a más de 35 nudos y puede cargar hasta 450 kilos de lo que sea. El que lo quiera entender, que lo entienda. Su alcance es de unas 1000 millas náuticas, o sea, sale de su base, se planta a 1800 kilómetros y te golpea lo que quieras. Va sin piloto, sin plan de rescate y sin que el protagonista de la peli tenga que saltar en el último momento para evitar la explosión. Un dron kamikaze acuático, como tantos otros hay de los que os he hablado. Sobra decir que efectivamente Saronic, la empresa esta, nació directamente de la experiencia que Ucrania estaba capitalizando con los ataques a la flota rusa en el Mar Negro. Los ucranianos, sin tener casi armada, le han destrozado media flota a Putin metiendo estas lanchitas en sus bases. Y medio mundo ha tomado buena nota de esto. Para mayo de este año, Saronic ya había fabricado más de 300 de estos Corsair. Y como superdatazo que he leído hace poco, este mismo dron es el que hace un mes rescató a 2 pilotos de helicóptero Apache que operaban en el estrecho de Hormuz y que tuvieron que eyectarse cuando fueron derribados. Y ojo, porque sobre la causa del derribo de este helicóptero Apache no hay algo muy claro. Dicen que se debió a que un dron de estilo Shahed iraní pues chocó contra ellos, pero claro, estos drones funcionan por coordenadas preprogramadas, no los dirigen en pleno vuelo ni persigue una fuente de calor, así que o se chocaron con este dron por accidente o al derribarlo la explosión causó que se dañase el Apache. Sea como fuere, el rescate de estos pilotos demuestra que el Corsair no es únicamente un dron kamikaze. Con esos 450 kilos de carga pues te sirve para logística, para reconocimiento o para rescate sin poner más vidas en riesgo de las necesarias. Aquí imaginaros ser los pilotos estos que acaban de saltar y están en un lugar tan crítico como el estrecho, que apenas tiene unas decenas de kilómetros de ancho. Obviamente puede haber riesgo de que un submarino Gadir iraní pueda haber monitorizado el impacto.
habérselo pasado a una lancha rápida de la Guardia Revolucionaria y que os capturen. Pero entonces ves aparecer una lancha de estas sin piloto que se detiene a vuestro lado para que os subáis y que os pueda llevar a un puerto aliado como puede ser el de Omán, por ejemplo. Aunque bueno, lo he pintado más peliculero de lo que habrá sido seguramente. Se dice que este Apache estaba en la parte omaní del estrecho, así que las posibilidades de que los fuesen a pillar los iraníes eran más bien escasas, lo que no quita que demuestra el punto que es que el dron este es muy práctico. Está visto que los estadounidenses han optado por una táctica de vigilancia en el estrecho a través de este tipo de vehículos. Claramente los tienen desplegados por la zona para labores de reconocimiento y en este caso particular pues te cubren la labor de un equipo de rescate en mitad del mar. Y sí, también sirve para ataques kamikaze. Aunque yo personalmente pienso que esto no es uno de los roles previstos para el Corsair. Veréis, los Magura y los Sea Baby ucranianos se estima que cuestan unos $250.000, pero es que el Corsair este vale 1 millón, y no porque los yankees no sepan hacerlos más baratos. Yo creo que Estados Unidos está en una fase de entrada a este tipo de drones acuáticos, y en esta fase de entrada ha hecho algo multipropósito, algo que está más enfocado a vigilancia, logística y rescate, y no tanto a ataque kamikaze. Por eso no tiene sentido construir unos drones que te cuestan 1 millón de pavos cada uno para usarlos como drones desechables. Pero es que la estructura también apunta a que ese no es su propósito real. Los Magura y los Sea Baby apenas sobresalen medio metro por encima del agua, por eso de facilitar que no les detecten. El Corsair, por su lado, tiene una estructura central enorme, con cámaras y sensores que le dan un perfil bastante más alto, y por tanto son más fáciles de detectar. Visto esto, para mí, el ataque kamikaze ha sido un mero ejercicio para ver su capacidad, y en un futuro los estadounidenses tratarían de producir drones más baratos y con un perfil mucho más bajo para llevar a cabo este tipo de misiones kamikaze. Lo que no quita, insisto, que esta operación que hemos visto les ha servido de prueba, no solo de las capacidades del dron, sino de que los iraníes no son capaces de detectar un dron con un perfil como el que tiene el Corsair. Y eso, de nuevo, para mí, a su vez responde a algo súper interesante. Veréis, la ventaja táctica que los iraníes puedan tener con los submarinos Gadir está siendo casi totalmente destruida. Antes de la guerra se estimaba que los iraníes tenían unos 20 submarinos de este estilo, y esto en el estrecho pues resulta ser un problema, porque son submarinos súper prácticos en la región, apenas llegan a los 27 metros de largo con un calado que no está ni cerca de los 3 metros, perfectos para operar en las aguas del Golfo que no tienen casi profundidad. De hecho, hace 6.000 años no existía el Golfo Pérsico como existe hoy. Todo eso era una zona donde había gente asentada, pero con el deshielo pues se inundó todo aquello y por culpa de eso hoy estamos preocupándonos de si sale el petróleo o no sale el petróleo de ese pequeño corredor que es el estrecho de Hormuz. El caso es que la zona más profunda de la región llega a los 90 metros, pero lo demás pues se mueve en el entorno de los 30 metros de profundidad. Ahí un submarino chiquito te opera mucho mejor que uno grande pensado para poder estar a más de 200 metros. De hecho, un almirante iraní los comparó con los submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial que atacaban a los convoys de ayuda que Estados Unidos mandaba a Reino Unido. Y no va del todo desencaminado, son baratos y son difíciles de detectar. La doctrina es esta: yo no te puedo ganar de tú a tú, pero te puedo hacer la vida difícil en este pasillo. Dicho eso, los Gadir tienen un punto débil, y es que no pueden estar mucho tiempo fuera de base. Como es chiquitito y la doctrina iraní lo enfoca como una máquina de golpear y huir, sale, está un par de días operando, vuelve para reponer los suministros y para que sus tripulantes descansen, supongo, y sale de nuevo al estrecho donde es difícil de encontrar. ¿Qué ocurre? Que primero, esto funciona si tienes muchos submarinos, y los iraníes tenían cerca de 20. De esos 20 se estima que Estados Unidos ha eliminado 11, por lo que estaríamos en menos de 10 funcionando. Visto esto, los yanquis no están tratando de buscarlo y eliminarlo donde los iraníes quieren que lo hagan, que es en el propio mar. Los están eliminando precisamente cuando vuelven a base para ser reparados y mantenidos. Y si encima te vas cargando los diques donde les hacen el mantenimiento, pues destruyes completamente la ventaja que pudiesen llegar a tener en el mar. Esto nos deja una pregunta, y es que si Estados Unidos ya estaba golpeando sin problema las bases marítimas desde el aire, ¿por qué ahora deciden golpear con 3 drones marítimos que valen 1 millón de pavos cada uno y que no están realmente pensados para ser kamikazes? A ver, la pregunta es un poco trampa porque si lo comparamos con un Hellfire, pues sí, cada Hellfire te cuesta una décima parte porque ronda los 100.000 pavos. Pero si lo comparas con un Tomahawk que cuesta cerca de 4 millones, pues sales ganando. Todo depende de la capacidad de destrucción que necesites. Dicho esto, para mí que usaron estos drones por 2 motivos. El primero, ya lo hemos comentado, que es ponerlos a prueba, para ver qué tal funcionan contra defensas iraníes. Ya han visto que no son capaces de detectar un dron acuático de perfil más alto al que se usa, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, ni siquiera en su principal base marítima del estrecho. También han comprobado el daño que puede causar a una infraestructura portuaria, un golpe muy preciso a un dique que se usa para mantenimiento tanto de submarinos como de lanchas rápidas iraníes. Con eso no solo eliminas un submarino, dejas sin opciones al resto de embarcaciones que tienen que pasar por base en algún momento para ser reparadas. El segundo motivo es puramente propagandístico, demostrar que efectivamente tienen a disposición drones kamikaze que merodean por el estrecho igual que las lanchas iraníes. Además, pueden armar estos drones para golpear como un enjambre a cualquier cosa que la Guardia Revolucionaria saque para hostigar. Demuestran que pueden golpear cualquier base marítima a placer con estos drones, ya que la Guardia no es capaz de detectarlos hasta que ya es
demasiado tarde, que en tu cálculo quizás entraba que si los yanquis empezaban a operar en las aguas del estrecho pues corrían el riesgo de sufrir bajas. Pero ahora el cálculo es que pueden plagarte el mar y la costa con drones sin tripular que portan explosivos para ataques kamikaze, que pueden ser equipados con armamento con el que atacar a tus lanchas rápidas, o que pueden simplemente ubicar objetivos con sus sensores y visores térmicos, chivárselos al comando central y llevar a cabo ataques desde elementos aéreos o desde la propia flota que tienen desplegada por la zona, a una distancia segura, claro. Todo ello sin poner en riesgo a soldados estadounidenses cuyas bajas valen mucho más en televisión que las de los miles de soldados de la Guardia Revolucionaria que están cayendo en esta guerra. Y no lo digo por racismo. Desde febrero se estiman más de 1.200 soldados iraníes muertos, sin contar a los heridos por los ataques. Y eso si te fías de las cifras de la propia Guardia Revolucionaria, porque las estimaciones de los yanquis cifran los soldados muertos en más de 5.000 y los heridos cerca de 15.000. Por otro lado, las bajas yanquis se cifran en 14. Sí, 14. 7 de ellos por ataques iraníes directos y otros 6 eran la tripulación de un estratotanker que se estrelló en Irak por una colisión con otro avión en pleno vuelo. Y la última baja era un piloto que se estrelló en el mar Arábigo supuestamente sin conexión con un ataque iraní. O sea que de las 14 bajas, solo 7 han sido por impactos directos de Irán. Y heridos han tenido 404, pero de ellos se estima que la gran mayoría están de vuelta ya en servicio activo, por lo que entiendo que se les catalogó así durante los ataques iraníes por haber sufrido la onda expansiva de algún impacto de misil iraní. Visto esto, no digo ni mucho menos que este dron vaya a cambiar el rumbo de la guerra. La capacidad de presión iraní no se basa únicamente en sus activos marítimos. Eran una buena baza, pero esa baza cada vez va desapareciendo más y más, visto que no son capaces de defender sus principales bases marítimas de los ataques estadounidenses. La capacidad real está en sus ataques con misiles y drones a los vecinos y a los barcos que cruzan el estrecho. Controlar el estrecho solo implica que aunque estés apaleado, puedes seguir tirando puntualmente algún dron o algún misil que amenace con cortar el tráfico marítimo. El tema está en ver cuánto daño son capaces de hacer a los estadounidenses con el golpe al precio de la energía, sobre todo viendo que Estados Unidos es, junto a Rusia, uno de los países que más se está lucrando con la subida de precio de la misma, y siendo China el cliente que más recibe del estrecho y el principal comprador de Irán, y que también es uno de los principales afectados por el corte. De hecho, que China frenase en su momento las importaciones de energía para tirar de reservas ayudó en parte a que el precio de la energía no subiese demasiado. No necesariamente porque sean muy buenos y quieran que los demás paguemos menos, sino porque si compraban el precio iba a subir mucho más y no querían comprar a pérdidas. Ahí es donde tenemos que lucubrar si Irán confía en que perjudicar la popularidad de Trump y el precio de la gasolina en Estados Unidos para el votante promedio hará que los yanquis reculen. Y eso depende de si los demócratas de verdad quieren darle un cambio de rumbo a algo que beneficia al país como potencia, aunque perjudique al ciudadano estadounidense como particular. Pero bueno, eso son cosas que te dejo lucubrar a ti porque yo no tengo ni idea del asunto, así que trata de ilustrarme tú en comentarios. ¿Crees que estos drones acuáticos están en su forma definitiva o son solo un experimento que pasará por desarrollar variantes más específicas para cada misión? ¿Piensas que los iraníes han dejado de darle importancia a sus bases marítimas y están completamente centrados en mantener drones y misiles para apretar el cuello de Hormuz? ¿Qué expectativas pueden tener los estadounidenses con el rumbo del conflicto? Te leo, suscríbete si no lo has hecho y hazte miembro que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra.